agradecer doblemente también, en tanto en cuanto me ha precedido en el uso de la palabra el editor y también mi gran amigo Tomás Rodríguez, desde la perspectiva de la editorial ACAN, pero sobre todo agradecimiento a la Embajada de Venezuela, al Centro de la Diversidad Cultural, a Mauricio Rodríguez también, por haber tomado esta iniciativa, sobre todo en el ámbito de lo que implica abrir el Centro de la Diversidad de la Cultura de Venezuela a lo que es la problemática de América Latina. Es decir, no quedarse en lo provinciano, sino en el ámbito de la patria grande, en ese elemento de nuestra América de José Martí, y desde ese punto de vista señalar que hay también una lógica de continuidad, no solamente entre Venezuela y Chile, sino entre los países de América Latina, entre los pueblos que luchan por su autodeterminación y su soberanía nacional. Por lo tanto, en ese sentido, un doble agradecimiento, y por último también al personal de la Embajada, más allá también de la directora del centro y también a Livia, a la Heidi y a Livia, sino también a todo el personal de la Embajada que siempre ha estado dispuesto, lo digo porque es el culminar de unas jornadas que empezaron el mismo día 12 y creo que es obligado hacerlo, ¿no? En tanto en cuanto uno ha asistido, tanto como ponente como también como público, ¿no? Durante las 3 jornadas. Creo que en ese sentido hay que agradecer la infinita paciencia y el buen hacer del personal de la Embajada, tanto en lo administrativo como en lo político, es decir, en ámbito. Bien, que no me quiten esto de los 15 minutos que tengo. Me ha tocado una difícil labor, y digo difícil labor porque resulta complicado, más que complejo, complicado, enunciar primero quién escribe este libro, desde el punto de vista de no caer en un panegírico o en un elogio desmesurado desde el punto de vista de la obra del autor. Y también sería un elemento fácil, por eso he decidido plantearlo en otros términos, en términos de que esta obra que se presenta hoy tiene una vieja historia, una historia desde el punto de vista de lo escrito, que vincula también en ese sentido al autor y su obra, y el autor y su obra y su vida, es decir, el elemento personal que está detrás de lo escrito. Personalmente creo que cuando uno escribe tiene que escribir con 3 elementos o con 3 factores, es decir, tiene que escribir con el corazón, tiene que escribir también con los intestinos, pero tiene que escribir también con la cabeza. Es decir, en el ámbito del aporte teórico de lo que significa esa proyección. Y creo que en ese sentido Joan Garcés no deja de lado nunca ni la militancia política, ni la militancia teórica, ni el buen hacer que significa presentar la obra para los demás. Es decir, no se escribe solo para sí mismo, sino se escribe también en ese ámbito de la experiencia que busca trascender el mero elemento del ego de la escritura por la escritura. Y yo creo que eso lo transforma fundamentalmente en el ámbito de lo que podríamos llamar un intelectual, o sea, un intelectual desde el punto de vista de lo planteado también por Émile Zola, ¿no? Es decir, quien acuña el término o quien le hacen acuñar el término en términos de ese yo acuso, no fundamentalmente en el caso de ellos. Y el criterio es bien siempre. Joan Garcés en todo lo que escribe interpela el poder desde los valores éticos y de los valores democráticos y de la dignidad. Yo creo que ese factor que es interpelar al poder desde el deber ser, es decir, desde los valores éticos, es lo que hace fundamentalmente que el texto también genere aportes, no solamente en este texto, sino en otros. Todos conocemos ya la dilatada obra de Joan Garcés en el ámbito de los aportes de la teoría política, el derecho internacional y también en el ámbito estrictamente de la cognición. Por tanto, el aporte en el plano de los conceptos y en el derecho internacional hacen de Joan Garcés lo que a continuación voy a expresar. Por tanto, en ese sentido, digamos, ha aportado en esos ámbitos. Pero ahora me voy a centrar en el texto. Quería plantear la obra y el autor en términos también, después de señalar por qué considero esta obra y fundamentalmente este ensayo como un texto de lo que podríamos llamar clásico, ¿no? Y eso tiene que ver con la pregunta que
seguramente muchos de ustedes han hecho, y la misma que al menos yo me hice. ¿Por qué reeditar un texto escrito hace 37 años, ¿no? Y sobre todo coincidiendo con los 40 años del golpe militar que derrocara el gobierno constitucional de Salvador Allende? Uno podía pensar que la editorial había querido hacer un acto de oportunismo, diciendo, bien, eso es así, pero la respuesta es obvia, no. Y es no, y en eso se inserta en aquellos que no han leído la obra para poder explicar lo que yo considero necesario y que trasciende. Lo primero, hay que señalar que esta obra, voy a ir de lo general a lo particular, se inserta en los mejores análisis de coyuntura. Es cierto, es un análisis de coyuntura, si uno quiere, en la tradición también del 18 Brumario. Definitiva, un problema específico, concreto, que se desarrolla básicamente en el ámbito de las clases sociales, en el ámbito de la lógica del poder, en el ámbito de la crisis del Estado, pero también al mismo tiempo el 18 Brumario, y en este caso el texto de Joan Garcés Allende y la experiencia chilena, Las armas de la política, también coincide en que presenta, entre otras cosas, lecciones de una historia, es decir, trasciende lo meramente coyuntural. Utiliza la coyuntura, pero trasciende en tanto que se hace preguntas, que busca, por tanto, responder en la dinámica de por qué sucedió lo que sucedió, cuáles son los elementos de las conclusiones que podemos sacar. Por tanto, en esa lógica de coyuntura, lo que hace también es trascenderla. Y la trasciende en términos fundamentalmente de lo que hace que este libro se edite como un texto clásico. Es decir, para un estudiante de ciencia política, no solamente en el ámbito, digamos, de la militancia, sino para un estudiante de ciencia política, para un estudiante de derecho, para un estudiante de sociología, para quienes están también en la vida política militante, este texto diría que es un clásico. Y es un clásico, digo, porque en definitiva trasciende a esa coyuntura, pero mantiene la pregunta. Lo clásico es ¿qué se pregunta el autor? El resto de elementos ha pasado. El golpe del 11 de septiembre hizo que se derrocara al gobierno de la Unión Popular, ese es el hecho histórico. Pero la manera de formular la pregunta, los elementos que están presentes en ese ámbito, es lo que en definitiva hace el segundo elemento. Es un clásico, digo, porque se plantea ese factor, y segundo, porque mantiene su validez. Ese es el concepto de lo clásico. Por eso uno dice por qué leer Aristóteles, o por qué leer Platón, o por qué leer Montesquieu, o por qué leer los clásicos. Bien, los clásicos se leen porque mantienen su validez al enmarcar la experiencia, y en este caso la experiencia chilena, contraponiendo las alternativas en el marco histórico y su posterior desenlace. Es decir, plantea problemas de vital importancia y que al mismo tiempo siguen vigentes. Por ejemplo, lo que uno se puede encontrar, sobre todo en los primeros capítulos, es un libro dividido en 10 capítulos, en los primeros capítulos uno se puede encontrar fundamentalmente con 3 problemas básicos: la contradicción reforma-insurrección, revolución y contrarrevolución, y democracia política y socialismo. Problemas que no han sido superados en el ámbito de la historia, como también en el ámbito político desde la perspectiva del debate actual. Me van a permitir citar en ese sentido estos factores que están presentes en el texto y cómo trascienden en el ámbito de la coyuntura una propuesta teórica de análisis que mantiene la validez. No estoy hablando de vigencia, después hablaré de la vigencia. Primero la validez para los juristas que tanto diferencia, vigencia y validez. Dice en la página 42 del texto: la insurrección obrera como vía de conquista del poder y comienzo del periodo de la transición al socialismo presupone de modo complementario la ausencia de prácticas democráticas generalizadas entre las grandes masas, escasa participación en la vida pública e instituciones políticas no afirmadas en la voluntad consciente y organizada de la mayoría de los ciudadanos. En semejantes circunstancias podía concebirse que una minoría resuelta arrebatara el poder a otra minoría en medio de la pasividad del rey. Esto le concernía, le hacía a Chile tener justamente un elemento que está en todo el texto, es decir, esa transición donde las grandes masas participan, donde las instituciones republicanas y el hecho político había generado espacios que permitían albergar esa contradicción reforma-insurrección en otra dinámica, ese factor que va a estar en la vía chilena al socialismo.
aquellos factores que hablan de la institucionalidad, de los elementos parlamentarios, jurídicos, de los elementos de las organizaciones políticas en el ámbito de los partidos, en el ámbito también de los sindicatos, en el ámbito, por tanto, también de los medios de comunicación, en esos factores que inciden fundamentalmente el criterio donde se plantea la democracia social, la democracia política y el socialismo mayoritario, como dice el epígrafe. Pero claro, eso se complementa con el mismo concepto de revolución y contrarrevolución en el ámbito del acceso al poder. Y señala Joan Garcés en la página 47. El acceso al poder por los trabajadores por la vía político-institucional requiere la presencia acumulativa de factores como los siguientes. A. Una clase obrera poderosa desde un punto de vista numérico y de sus posiciones en la estructura productiva de la sociedad, lo que implica un nivel relativamente alto de industrialización y desarrollo del modo capitalista de producción. B. Un movimiento obrero con alto nivel de unidad y cohesión interna, lo que es imposible si sus organizaciones representativas están divididas y enfrentadas a nivel nacional o internacional. El elemento de la unidad, el factor diferenciador que también será analizado en el texto, que yo no voy a analizarlo porque para eso tenemos el autor, solamente voy a enunciarlo y me quedan 5 minutos, de la coalición también en torno a la clase obrera de vastos sectores sociales, es decir, el elemento de la unidad, el elemento de las consecuencias que tiene esa unidad en el ámbito también de ese proyecto de la vía chilena o de esa parte que se ha anunciado fundamentalmente por la vía político-institucional. Y como consecuencia, dirá Garcés, de los factores anteriores, existencia de un sistema sociopolítico de elevada democratización interna, fundado en la participación consciente y organizado de los ciudadanos en la vida pública, ejercida en un régimen de amplias libertades pluralistas, garantizado por un Estado de Derecho con instituciones sólidas. Es decir, está poniendo el problema teórico de las diferencias en el ámbito de reforma e insurrección, revolución y contrarrevolución, democracia política y socialismo, en el ámbito también de la lógica de las transformaciones en un factor de coyuntura. Por tanto, también el texto después pasa a enfrentar el dilema, un dilema hasta ahora que tampoco ha sido resuelto y no tiene por qué ser resuelto porque es un debate, que es de la toma del poder político y el Estado como campo de fuerzas. El autor no solamente se queda en la coyuntura para ver los análisis específicos del momento de las armas de la política, sino que trasciende al campo de la toma del poder político y por tanto también al campo de fuerza de lo político como horizontes históricos distintos, donde se ubicará también el desarrollo del escenario en Chile y también en otros países. Por ejemplo, y cito, control del Estado, señala el autor, cohesión y fortaleza de la estructura estatal. En este círculo neurálgico, el de la coerción organizada y legítima, se concentra el antagonismo de las clases en pugna por la hegemonía, en una fase de contradicciones sociales agudas, en que la disputa gira directamente en torno del poder de dirigir la sociedad. En el antagonismo entre los sectores sociales se manifiesta todo el ancho del cuerpo social, en medio de un proceso revolucionario, recalca, cuando es la propia estructura orgánica de la comunidad la que es objeto de presiones que se excluyen unas hacia otras, no hay institución ni organización en la que dejan de estar presentes de un modo u otro las corrientes de fuerzas centrales que sacuden la estructura social en busca de un nuevo equilibrio interno. Lo que viene después es más interesante, pero eso lo dejo para que compren el libro. No voy a revelar lo que el autor plantea en todos esos ámbitos. Cuarto factor, para ir concluyendo, se presenta también como un análisis de escenario, es decir, de tácticas y estrategias. Es, por tanto, un factor que plantea el problema del poder, el problema del Estado, los fundamentos de la revolución y la contrarrevolución, de reforma e insurrección, de democracia política y socialismo, pero yo diría, si se me permiten, es un excelente trabajo de prospectiva política en el uso de las categorías fundamentales, es decir, cómo se analiza un escenario en términos de las tácticas y estrategias. Y plantea tácticas y estrategias de los dos bloques, el bloque popular y el bloque, como lo denomina Joan Garcés,
¿no?, de la respuesta anti-insurreccional. Aquellos elementos que podemos citar, ya veis, voy avanzando en el texto, con lo cual me queda menos, que es lo siguiente, permítanme esta cita larga. Dice, por otro lado, desde mi punto de vista, la última oportunidad importante que contó la Unidad Popular para hacer compatibles sus dos objetivos dominantes, la acción político-institucional y la anti-insurreccional, sin ese elemento de la vía chilena al socialismo, que no solamente era la acción político-institucional, sino romper la vía del golpe de Estado, del bloque dominante, hegemónico hasta ese momento, que seguía manteniendo las redes del poder oligarca. Dice Joan Garcés. Primero, su diseño, dice, y es lo que él le plantea al presidente Allende, dice primero, frente de masas. Segundo, no voy a leer todos los 7 puntos. Frente de masas, aparato de Estado, frente económico, poner en práctica medidas financieras rígidamente antiinflacionistas, frente político, reprimir con energía toda manifestación de fascismo y acción directa, asegurar el mantenimiento del orden público y del ejercicio de la autoridad. Y séptimo, abrir una vía de salida político-institucional a las más apremiantes contradicciones presentes, evitar la crisis inmediata de legitimidad del gobierno mediante la convocatoria de un referéndum. Fíjense ustedes, ese elemento que está presente y que, aunque fue planteado en junio y antes en las reuniones que hubo, es decir, entre los asesores y colaboradores con la Unidad Popular, dice, debe portarse, entender en esa lógica la estrategia y también la táctica. Y por último, su actualidad, porque habla de las técnicas del golpe de Estado, del papel de las Fuerzas Armadas, del proyecto democrático y anticapitalista y de los distintos elementos que coadyuvan de una u otra manera a aparecer de manera autónoma el ejercicio de una institución como son las Fuerzas Armadas. A partir de ahí hace un análisis de las Fuerzas Armadas chilenas y plantea un elemento claro que para el que lo lea le va a llamar la atención. El golpe del 29 de junio de 1973, señala Garcés, y yo ahí estoy de acuerdo, en que el objetivo no era tanto el golpe como desarticular los sectores democráticos de las Fuerzas Armadas chilenas y aislarlos. Por todo ello, considero que en ese sentido el texto de Joan Garcés no solamente es de lectura imprescindible, sino es un clásico. No quiero, por tanto, quitarle más tiempo, sino señalar, por último, que los elementos del proceso de desestabilización que se señalan como el camino seguido por la derecha chilena están hoy presentes, por ejemplo, para hacer un vínculo en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en aquellos países que emplean todo su tiempo en el derecho de autodeterminación, en la capacidad de los derechos sociales, económicos y políticos de las clases populares y las clases trabajadoras, y que se ven sometidos fundamentalmente al asedio por una parte del imperialismo, que también se señala, como también a esas fuerzas oligárquicas, que lo que hacen es hacer una involución en la historia. Por tanto, yo no quiero quitar más tiempo, sino señalar que el estilo, por último, literario del texto no deja duda también que la claridad con la cual se plantean los conceptos hace que el texto sea de una lectura rica, agradable, simple, en el mejor sentido de lo simple como difícil. Lo difícil es explicar lo simple, y Garcés consigue explicar lo difícil en el hecho de lo simple a través de conceptos claros. Por eso yo agradezco, por último, también a la editorial la necesidad de haber editado este libro, porque creo que es tiempo de lectura para las nuevas generaciones en el ámbito de una advertencia, de un llamado de atención, y por tanto, en ese sentido, creo que el título sigue siendo importante, sobre todo en la última parte, las armas de la política. En ese sentido, yo creo que es uno de los mejores textos que se ha escrito sobre ciencia política. Muchas gracias.